Bueno. Decía, para calcular el flujo alrededor de un objeto cualquiera, o sea, para hacer un cálculo aerodinámico, fíjense que acá hay una comparación entre la resistencia, el CP, el coeficiente de presión en este caso, el CP, o sea, cómo varía la presión de manera adimensional en un flujo irrotacional, donde no se considera la viscosidad, y en el caso de un flujo rotacional, un flujo real. Fíjense que en el caso irrotacional, para 90 grados, es decir, para cuando estamos acá arriba, la presión es mínima, se alcanza la velocidad máxima, y se retoma la presión máxima cuando de vuelta estamos en 0 grados o en 180. Pero en el caso irrotacional, no sé cuáles son estos puntitos, habría que leer esto está en el Sengel, pero tomemos esto, digamos. En el caso irrotacional nunca se retoma el valor de presión anterior al final. ¿Por qué? Porque acá se produce toda esta zona de desprendimiento que básicamente es fluido desplazándose, fluido moviéndose a distintas velocidades y distintas direcciones. Entonces, hay ahí energía cinética, que si traemos la ecuación de Bernoulli, con la salvedad del caso, vamos a ver que si hay velocidad, si hay algo moviéndose, la presión, el valor de presión tiene que ser menor. Fíjense que los valores de presión son inferiores aguas abajo respecto a lo que tenían aguas arriba. Bueno, también se puede usar para el caso del análisis de flujo alrededor de cuerpos, autos, aviones. Ahí en el mismo White, no, perdón, en el Sengel está esto. Hace el comparativo de distintos coeficientes de rozamiento para distintos vehículos y el caso teórico. ¿Qué se busca en la aerodinámica? Y bueno, que la zona digamos, de flujo caótico en la estela, la estela trasera sea lo más chica posible, porque esa zona genera caos y genera disipaciones. Y además esa zona, digamos, si la geometría es muy recta y cambios bruscos, va a hacer que la zona de desprendimiento se produzca más hacia adelante. Es decir, tal vez en este vehículo ya tengamos desprendimiento en esta zona. Cuanto más zona de desprendimiento tenemos, cuanto más caos tenemos, mayor disipación tenemos. Esto no lo desarrollamos mucho, no lo tenemos mucho, pero sí es bueno que lo sepan. Cuando analizamos modelos, es decir, ya sea un modelo a escala de un vehículo o un objeto que se analiza en túnel de viento, o como hacen los civiles, que hacen modelos a escala de canales, de conductos. Esto está muy vinculado con la experimentación y el prototipado. Lo que se busca es que se replique tanto la geometría, es decir, el ejemplito este del auto, queremos ver cuáles son las resistencias aerodinámicas en un vehículo, en este autito que se ve de acá. Pero no tenemos un laboratorio de pruebas que nos permita meter el bicharraco este, que a lo mejor tiene, no sé, 2 metros o 3 metros de largo, 2 metros de ancho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un modelo a escala y replicamos la geometría, es decir, la geometría mantiene las proporciones, pero en otra escala. Pero con eso no alcanza. Además, tenemos que asegurar una semejanza cinemática, es decir, que las relaciones entre longitudes, longitud en realidad, que los vectores velocidad, o la distribución de velocidades, mejor dicho, el campo de velocidades, tenga la misma distribución que en un caso real, tal vez escalados, y además que las fuerzas, relación entre longitudes, tiempo y fuerzas, es decir, que las fuerzas tengan una relación de escala. Que eso no necesariamente se logra con una escala geométrica del objeto y escalar o proporcionalmente variar la velocidad. Además, quizás la variación de la velocidad de ingreso y algunas otras condiciones tienen otra escala distinta a la escala del flujo, de la geometría.
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Eso nos lleva a algo que se usa justamente, y lo que les mostraba recién de von Karman y Blasius, que es adimensionalizar las ecuaciones que usamos. Es decir, nosotros para saber cuánto tenemos que escalar tanto la geometría como las velocidades que aplicamos digamos, las condiciones de experimento, lo que nos conviene es adimensionalizar las ecuaciones. ¿Para qué? Para que si nosotros conocemos la velocidad, por ejemplo, de referencia, después podemos obtener nuestra velocidad de cálculo, o nuestra velocidad, digamos, de experimentación. Entonces, esa dimensionalización lo que nos da es una ecuación, nos reduce o nos modifica la ecuación, ya nos transfiere toda una sola variable, que es la variable velocidad. Fíjense que esta variable velocidad, la velocidad adimensionalizada, está vinculada con la presión de esta manera. ¿La ven? Sí. Esa es la razón principal de por qué nosotros, o por qué se busca dimensionalizar las ecuaciones. Nos evita tener que trabajar siempre con casos particulares. De esta manera nosotros podemos idealizar o generalizar para mayor cantidad de casos. Es decir, bueno, nos queda la ecuación de Navier-Stokes en función de, bueno, esta presión asterisco y la velocidad asterisco, la velocidad adimensionalizada. Vamos a hablar de lo último, que eso algo ya se los comenté, pero está bueno repasarlo y después les voy a mostrar la referencia de cómo varían los espesores de capa límite. Nosotros hasta ahora hablamos básicamente de que el flujo es laminar, transicional y turbulento. Más que nada hablamos del caso de flujo en cañerías, donde se decía que para cañerías era laminar, cuando Reynolds era menor que 4.000, que 2.300, es laminar, y cuando Reynolds es mayor que 4.000, pasa a ser turbulento. 4.000, ¿no? Bien. Ahora bien, en los casos de flujo externos, los valores son un poco más altos. Y en el caso particular de una placa plana, tenemos que la transición arranca en 10 a la 5 aproximadamente y termina, o mejor dicho, empieza la turbulencia en el orden de 3 por 10 a la 10, o sea, 3 millones. En 3 millones tengo seguro flujo turbulento. En el rango intermedio tengo estados de transición. Y lo interesante es que la zona de laminar se extiende hasta ese 10 a la 100. O sea, un Reynolds del orden de 100.000 podría ser considerado como laminar. Hay, a ver, déjenme ver un segundo, hay un ejemplo, hay una imagen en el libro de Sengel, que, bueno, se compara justamente en estas dos imágenes. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Fíjense qué interesante. Para la zona laminar, 10 a la 5, el espesor de la capa límite, en realidad acá estaría la escala real. La zona laminar, en el caso de un ejemplo como esta placa, se produce en esta zona, una zona muy pequeña. En realidad, respecto a la geometría general, es casi inexistente. Y despreciable el espesor. Recién empieza a ser notorio la zona de transición y directamente es visible en la zona de turbulencia. Es visible, digamos, es medible, es detectable en la zona de turbulencia, la capa límite. Profe, acá se ve ahí todo lo que quedaría fijo del fluido sobre
como se dice, sobre una superficie. Perdóname, repetime la pregunta que no te entendí. Todo eso que se ve ahí en la gráfica, o sea, ese Sí. ancho que se ve ahí, ¿sería todo el fluido que queda quieto sobre una superficie? No, toda la zona afectada por la viscosidad. Quieto está lo que está pegado a la superficie. Siempre partiendo de la idea de que la placa está quieta, ¿no? O sea, Sí, por adherido, eso, pero a medida que yo voy adherido es lo que aumentando en la está, distancia, va aumentando el ancho de lo que queda quieto. no de lo que queda quieto, de lo que está afectado por la viscosidad. Ah, Lo que está acá está. arriba, vos ves el mouse, Sí, sí, sí. lo que está arriba, podés pensar que es un estado de flujo potencial. O sea, la viscosidad arriba de eso no tiene incidencia. No hay velocidad relativa entre las partículas de fluido. Pero lo que está en la zona marcada en gris, sí tiene efecto de viscosidad. O sea, sí hay velocidad relativa, sí hay movimientos relativos de partículas. Digamos, las que no tendrán velocidad son las que están pegadas a la... O no habrá velocidad relativa, son las que están pegadas a la superficie sólida. Pero inmediatamente arriba de ella, la primera que haya, la primera capa de partículas que haya, tendrá una velocidad relativa respecto de la anterior y la siguiente. Entonces, lo que ven acá, en esa zona finita, es toda la zona donde hay gradiente de velocidades, donde hay variación de velocidades. Acá arriba, todas las partículas viajan a la misma velocidad. Para un X dado, todas van juntas, como si fuese un pistón. ¿Se entiende? Es decir, mirá el gráfico este. O sea, esto es para tener una idea de cuál es la incidencia de la zona laminar, cuál es la zona cuál sería la incidencia de la zona transicional y la turbulenta. Pero lo que te da una idea de cómo es la distribución de velocidades está más visible acá. Un detalle, y es que nosotros en la zona laminar tenemos esta distribución de tipo parabólica. En la distribución turbulenta, en realidad, si bien hay una variación de velocidades, muchas veces caótica, ese promedio del que les hablaba hace que la velocidad varíe poco en promedio en la zona turbulenta. Es más bien como una especie de perfil cuasi uniforme. Y sí hay un cambio muy brusco cerca de la frontera, cerca del borde. Y de vuelta, no es que acá, en esta zona, todas las partículas viajen a la misma velocidad. En realidad acá tenés partículas que van a más velocidad de la que se ve acá, digamos, una velocidad superior, otras que viajan tal vez en sentido opuesto, o sea, una velocidad negativa, otras que viajan hacia arriba, hacia abajo. O sea, hay una zona caótica que en promedio da un perfil de este estilo. Es decir, en ese promedio dice que el perfil de velocidad aumentará, entre comillas, linealmente, hasta alcanzar el valor del flujo en la zona libre, o sea, el límite de la capa límite, el límite, que es, bueno, esta zona podría ser del orden del 99% de la velocidad del flujo libre. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Les decía, ustedes en esta zona, acá a lo mejor tal vez tienen una velocidad mayor, al lado tienen una velocidad menor, tal vez en algún lugar tienen una velocidad hacia arriba, otra hacia abajo. En realidad tienen un caos acá, o una zona más caótica que les da en promedio este perfil de velocidades. A ver, no sé qué sigue. Bueno, justo. Enganché justo. Entonces, la turbulencia. ¿Qué es la turbulencia? Bueno, básicamente una zona donde hay una variación irregular, e impredecible del flujo. Ahí la turbulencia implica mayor caos. Tenemos la contra o la gran contra, digamos, de que el flujo es no lineal. O sea, la distribución de velocidades va a ser no lineal en realidad. Y cómo se comporta ese flujo va a tener características no lineales. Es netamente tridimensional. Nosotros hasta ahora veníamos planteando, en este dibujito, que planteamos un caso bidimensional. En realidad, en un flujo turbulento tengo velocidades normales al plano de la hoja.
no puedo considerar el flujo como bidimensional. ¿Y por qué no? Bueno, justamente porque esas velocidades normales al plano de la hoja también generan disipación. Nosotros veníamos hablando o planteando, asumiendo un flujo bidimensional, ¿por qué? Porque decíamos, si la placa es, no sé, muy ancha y no hay efecto de borde en la dirección transversal, bueno, el flujo es básicamente bidimensional. Pero acá puede haber una rotación en el eje Y, o respecto del eje Y, por ejemplo. Y esa rotación respecto del eje Y implica un movimiento en el eje Z. Con lo cual me agrega caos y me afecta al rozamiento. Otra cosa que les decía, bueno, es aleatorio. Puedo tener valores, me paro sobre el eje, sobre este punto, ¿no? Y mido la velocidad en una altura determinada, acá. Y yo puedo ver que en ese momento, en ese lugar, en un momento tengo esta velocidad y un instante posterior tengo otra velocidad. A pesar de tener un flujo ingresante constante. O sea, suponiendo que esto contempla las condiciones de flujo estacionario, esa condición de flujo estacionario se conservará en la zona de la capa laminar. En la zona turbulenta, en realidad, eso no es así, no es siquiera posible. ¿Por qué? Porque el estado del flujo puede variar instante a instante, más allá de que lo que está ingresando y saliendo sea constante en el tiempo. Y esto que decíamos, por este efecto de tridimensionalidad, y caos tiene una gran disipación energética y esto genera gran cantidad de mezcla. Ustedes, imagínense que si ustedes quieren mezclar un producto, o sea, quieren mezclar, no sé, agua y algún otro líquido, como puede ser, no sé, leche o algún otro producto así, la mejor forma de mezclar, o otro líquido más difícil de mezclar, no sé, una miel, por ejemplo, la mejor forma de mezclar, ¿cómo es? Revolviendo o agitando. Esa agitación implica mezcla. Bueno, los flujos turbulentos tienen un alto grado de mezcla, una alta capacidad de mezclado, de unión entre flujos, de mezclado, básicamente. Entonces, si nosotros lo que buscamos es mezcla que se produzca una gran difusión entre un flujo y otro, o a lo largo del flujo, lo que buscamos a lo mejor es que se produzca un flujo turbulento. Si por el contrario no queremos difusión, buscamos un flujo laminar. En transporte de tipo neumático, como puede ser el transporte de polvos, polvillos, talco, esas cosas, en general se busca que el flujo sea turbulento. ¿Por qué? Porque si entramos en una zona laminar, las partículas de polvo, las partículas del PAU, las regiones, fíjense que esto que se ve acá les da una idea de que las escalas de las zonas vorticosas, de la vorticidad, los vórtices son, entre comillas, de un tamaño grande. Esta estela, este tipo de estela de flujo, tendrá una menor disipación que esta otra, donde los vórtices son más pequeños. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de vórtices, más chiquitos los vórtices, más rozamiento entre ellos. ¿Alguna pregunta? Sí, muy variable en el instante y en el espacio, generará este término muy grande. Y esto, en definitiva, genera rozamiento viscoso. O sea, en las zonas turbulentas lo que tenemos es una mayor disipación, un mayor delta H, ¿se acuerdan? Pérdida energética. Esto derivará en mayor pérdida que lo que tenemos en esta zona. Nosotros podemos decir que los esfuerzos de corte los concentramos, en realidad, se puede pensar como más concentrados en la zona bien cercana al borde inferior. En realidad toda esta zona es disipativa, pero el salto real, el salto visible de velocidad se produce bien cerca del borde. O sea, una zona más concentrada, bien pegada, una subcapa
más pequeña, cercana a la frontera. Dijimos, la zona de turbulencia generaba mayor disipación, lo que vos preguntabas, mayor disipación energética, por ende, mayor pérdida de carga, si lo vemos lo analizamos como analizamos el flujo en tuberías. Que es más o menos, a ver, yo creo que lo tenía ahí en el white, ¿dónde estaba esto del white? Que se veía el término acá. En realidad esto no es un resultado incompleto, pero en el caso turbulento nosotros estamos agregando un término adicional al término de tau, que es el efecto pulsante que se produce por las velocidades, por el flujo turbulento. Considerar el flujo como laminar o turbulento. Ahí de lo que estábamos hablando, de cuando las turbulencias son más microscópicas, más chiquitas que cuando son grandes, en la fórmula de la pérdida de la difusividad, digamos, ¿qué nos cambia? ¿La velocidad promedio es mayor? ¿Cómo sería? No, en realidad, en la fórmula, ¿qué fórmula? Esta que estuvimos viendo recién. Claro, la pérdida de energía. Esta fórmula. No, en la anterior. La que tiene la velocidad, la que tiene un menos. Sí, para que la encuentre. En realidad esto les muestra o les dice acá. Esa, sí. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Ustedes tienen esta U, o sea, esta U va a ser la velocidad en el lugar donde estamos considerando, que es la misma que teníamos en el flujo laminar. Ahora, la afectamos o le restamos, le sumamos según el caso, este término pulsante, que esto sería básicamente la velocidad promedio, o la velocidad sin esa variación que yo planteaba. La velocidad, ¿dónde estaba el dibujito que les había hecho? ¿Dónde lo había hecho yo? Acá. Acá. Esta velocidad sería. Esta sería una especie de velocidad equivalente a velocidad laminar o velocidad promedio, y estas serían las velocidades pulsantes en cada caso. Claro, y cuando son esos fenómenos turbulentos más chiquitos, me aumenta ese término. Sí, no entré demasiado en el detalle, pero en realidad en la turbulencia, ¿qué ocurre? Cuanto más grandes son esos vórtices, menos disipación generan, ¿por qué? Porque hay menos contacto, hay zonas, y entonces los vórtices pequeños en general tienden a ser inestables, tienden a ser altamente rotacionales, por ende tienden a ser muy disipativos. Entonces, en realidad en el flujo, si hacemos un mapa del flujo, tendremos zonas, regiones con vórtices de menor escala, vórtices con mayor escala, y dependiendo del aporte energético, o sea, si nosotros tenemos prendido un ventilador y mantenemos la energía que entregamos constante, la disipación energética se verá suplida por el aporte energético que hacemos por otro lado. Pero si no, qué sé yo, un avioncito de papel que lo tiramos al aire, tendrá la disipación energética que se va produciendo en el camino, va reduciendo el caos, va amortiguando el caos, va amortiguando estos vórtices hasta que se alcance en algún momento un flujo mucho más estabilizado, mucho más estacionario, mucho más similar al laminar que al principio. Entonces, el efecto de la disipación hace que esos vórtices vayan cambiando, de cierta manera, cambiando de escala. Los más grandes se van comiendo los más chiquitos, algo así dice la teoría, y se vaya reduciendo la disipación. Profe, Perfecto. yo tengo una pregunta. Bueno, ¿alguna otra duda? A veces en los casos... Hola, profe. Sí. Hola. A veces en esos casos se busca tener un flujo turbulento para mejorar la aerodinámica, por ejemplo. Hola. Decía que a veces en esos casos, si se busca tener un flujo turbulento para mejorar la aerodinámica, por ejemplo. A ver si está acá.
¿Vieron cuando veíamos, planteé esta ecuación? Las fuerzas de resistencia, una componente debido a fuerzas de superficie, fuerzas de presión, digamos, y una componente debido a fuerzas de drag, de rozamiento. A bajas velocidades, si querés, en el caso laminar, este efecto es muy grande. Entonces, es el efecto del rozamiento viscoso puro. ¿Me seguís? A bajas velocidades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una superficie muy grande, esto va a tener mayor influencia. Ahora, ¿qué pasa? Ese efecto se ve, digamos, contradecido en cierta manera por el efecto del cambio de presión. ¿Qué pasa? Por el efecto de la generación de estelas, del desprendimiento de capa límite, se genera, digamos, una zona en la parte trasera donde la presión es menor que la presión a la entrada, ¿no? En caso de que tenga esta dirección este sentido de avance el vehículo. Entonces, esa diferencia generará, digamos, o ayudará a la fuerza contraria a la fuerza de arrastre. Es un punto de equilibrio en el cual, si nosotros hacemos que la estela sea grande, es decir, si buscamos una zona turbulenta, o mejor dicho, si la capa límite es turbulenta hasta cierto valor, ¿no? Lógicamente, voy a ayudar a este efecto de incremento de fuerza por diferencia de presión. Claro. Es decir, voy a tener básicamente la fuerza de resistencia, tener un aporte debido a la presión. Es decir, si yo integro las presiones en la entrada versus las presiones a la salida, tendré un valor de fuerza resultante debido a la presión. Y además tengo el aporte de las fuerzas propias de arrastre, de drag. Claro. De rozamiento, quiero decir. Las secciones se despreciarían la fuerza de rozamiento del fluido que está pasando. Estamos acá es de un equilibrio. Hay un punto en el cual el efecto de la diferencia de presiones entre el ingreso y el egreso puede ser favorable para mí, no sé, mi condición, que es menor resistencia al avance.